Evangelio del apóstol Juan, capítulo 10, y vamos a leer los versículos a exponer en esta mañana, que son desde el versículo 7 hasta el versículo 21. Dice la palabra del Señor, Juan, capítulo 10, versículo 7. Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían: demonio tiene y está fuera de sí, ¿por qué le oís? Decían otros: estas palabras no son del endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Inicia nuestro Señor Jesucristo en este continuar, amados hermanos, de este diálogo, de esta narración que tiene nuestro Señor Jesucristo con estos líderes de la nación de Israel, los cuales en reiteradas ocasiones hemos visto cómo ellos rechazan rechazan al Señor Jesucristo, como ellos reiteradamente están rechazando la enseñanza, la predicación de nuestro Señor Jesucristo. Y en torno a ese rechazo de nuestro Señor Jesucristo, inicia en esta mañana esa continuación de este diálogo con estos judíos, nuestro Señor Jesucristo, con una expresión que personalmente a mí me conmueve, hermanos. A mí me conmueve, porque inicia Juan diciendo que el Señor Jesucristo volvió. ¿Nota usted esa palabra, volvió? Y tal vez uno puede simplemente leerla y pasarla por alto. Pero esa palabra, en el contexto de este diálogo del Señor Jesucristo con estos judíos, es tan importante, porque esa palabra está expresando, hermanos, el gran amor, la misericordia y la bondad de nuestro Señor Jesucristo. Esa bondad y esa gracia de nuestro Señor Jesucristo hacia estos hombres que tantas veces lo habían rechazado, lo habían menospreciado, lo habían injuriado y aún lo habían intentado matar. Nos dice Juan que el Señor Jesucristo volvió a decirles: ¿cuántas veces
¿Cuántas veces y de cuántas formas el Señor Jesucristo se les ha presentado a estos judíos? Concretamente a estos fariseos. El Señor se les ha presentado, hermanos, a estos judíos de múltiples formas, de todas las maneras habidas y por haber. El Señor se les ha presentado de todas las formas posibles para ver si de alguna forma ellos pueden ver en Él al Mesías, al Hijo de Dios, al Salvador del mundo. Solo en este contexto del capítulo 7, recordemos que esta narración, estamos en el capítulo 10, pero esta narración viene desde el capítulo 7. Estamos saliendo del contexto de la fiesta de los tabernáculos. Y solo en el contexto del capítulo 7, sin hablar de los otros capítulos. Porque en los capítulos anteriores también el Señor se les ha mostrado, se les ha manifestado maravillosamente. Por ejemplo, en el capítulo 5, allí sanó al paralítico de Betesda. Un milagro, una señal maravillosa. ¿Y cuál fue la respuesta de estos judíos a este milagro, a esta señal maravillosa de nuestro Señor Jesucristo? Mira el versículo 18 de Juan 5. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. El Señor les muestra quién es Él a través de esta señal, pero ellos quieren es matar al Señor Jesucristo. En el capítulo 6, el Señor Jesucristo se les presenta como el pan de vida, no solamente alimentando a las multitudes, sino presentándose Él mismo como la provisión de Dios. Él mismo presentándose como el pan de vida para suplir las necesidades espirituales del hombre caído, del hombre muerto en sus delitos y pecados. El Señor Jesucristo se presenta como la provisión de Dios para la muerte espiritual. Él es el pan de vida. Mire el versículo 50 de Juan 6. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. ¿Y cuál es la respuesta de estos judíos, de estos fariseos, a este ofrecimiento de nuestro Señor Jesucristo? Mire el capítulo 7, versículo 1. Después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos una vez más procuraban matarle. Pero en el contexto del capítulo 7, en la fiesta de los tabernáculos, a partir de allí, el Señor Jesucristo, en torno a los ritos de la fiesta de los tabernáculos, el Señor también se les ha presentado. Primero se les presentó como la fuente del agua viva, pero también se les presentó como la luz del mundo. Estos eran los dos ritos que se cumplían en la fiesta de los tabernáculos: el derramamiento del agua y la iluminación. Y en torno a estos ritos, entonces el Señor se les presenta como la fuente del agua viva y como la luz del mundo. Por si de alguna forma estos judíos pudieran entonces reconocer y ver en el Señor Jesucristo aquel Mesías prometido, aquel Mesías que había sido anunciado. En el capítulo 9, el Señor Jesucristo hace una señal que es única, hermanos. El Señor Jesucristo sana a un ciego de nacimiento. Y vimos en su momento, amados hermanos, que esta era una señal que estaba reservada solamente para el Mesías. Ninguna otra persona, ni un profeta antes, nadie había dado la vista a los ciegos, porque estaba profetizado que solo el Mesías daría vista a los ciegos. El Señor Jesucristo sanó muchos ciegos, pero en el capítulo 9 nos presenta la sanidad de este ciego que había nacido ciego de nacimiento. Y en torno a esa señal, a ese milagro maravilloso,
También los judíos entonces rechazan al Señor Jesucristo. Y ahora aquí en el capítulo 10, en los primeros 6 versículos, el Señor se ha presentado como el pastor de las ovejas. Él se ha presentado como el pastor de las ovejas en contraste con los malos pastores de la nación de Israel. Pero estos judíos una vez más quedaron sin entendimiento de quién era el Señor Jesucristo. Mira el versículo 6 de Juan 10. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que Él les decía. Y ahora, en el versículo 7, después de todo esto, como el Señor se les ha presentado, en el versículo 7, entonces dice el apóstol Juan que el Señor Jesucristo volvió, dice Juan, de nuevo, otra vez volvió a decirles, como ya les había dicho tantas veces, de cierto os digo. Es decir, vuelve el Señor Jesucristo a llamar la atención de estos judíos sobre algo importante que Él les va a decir. Pero el punto aquí, amados hermanos, es cuánta paciencia. Cuánta paciencia, amados hermanos, cuánta bondad y cuánto amor de nuestro Señor Jesucristo para una y otra vez, sin cansarse, sin fatigarse, reiteradamente, hermanos, y de diferentes formas, una y otra vez, entonces llamar a un genuino arrepentimiento a estos pastores, a estos malos pastores, a estos judíos, a estos fariseos. Muchas veces, hermanos, porque aquí ya hay una gran enseñanza para nosotros. Muchas veces nosotros compartimos el Evangelio con alguien y le predicamos, le hablamos una vez y después le hablamos otra vez, 2 veces, y entonces decimos, yo ya cumplí, es que yo ya cumplí. Es que yo ya cumplí, yo ya hice lo que tenía que hacer y la persona. No, mira al Señor Jesucristo. Muchas veces y de muchas maneras el Señor se les presentó y llamó a estos judíos a un arrepentimiento. Pero ahora en el versículo 7, el Señor se les presenta a estos judíos como la puerta de las ovejas. Y hermanos, esta alegoría del Señor nos remite de nuevo al contexto pastoril de la nación de Israel del primer siglo. Recuerdan la semana pasada, en el día del Señor, miramos en detalle todo lo que era el contexto de los pastores de la nación de Israel. Bueno, en torno a ese contexto, entonces los pastores eran los encargados de cuidar las ovejas, pero el redil representaba la seguridad de las ovejas. Después de la jornada laboral, el pastor en la noche, después de que las ovejas habían estado todo el día a cielo abierto, entonces en la noche el pastor de las ovejas lleva a sus ovejas al redil para brindarles protección, para guardarlas de las fieras del campo y de los ladrones. Estos rediles entonces tenían una sola entrada donde se ubicaba el portero para prestarle seguridad al redil. Mira el versículo 3 de Juan 10. A este abre el portero. El portero era el encargado de abrir y cerrar el redil. ¿Cómo? ¿El redil tiene una puerta? No, con su presencia. La puerta del redil era el portero mismo. Pero cuando el redil no tenía portero, entonces era el mismo pastor quien en medio de su cansancio y de su fatiga, el mismo pastor se ubicaba en la puerta del redil para él descansar allí. El pastor se ubicaba allí, en la única entrada que tenía el redil. Y él se ubicaba allí, ¿por qué? ¿O para qué? Para con su propia vida brindarle seguridad a sus ovejas.
Si el pastor estaba en la puerta, si el pastor estaba en la entrada del redil, entonces nada podría pasarle a sus ovejas. Nadie podría entrar al redil para hacerle daño a las ovejas del Señor. El ladrón no podría entrar para robar las ovejas. Ahora, hermanos, en torno a esta enseñanza del Señor Jesucristo, hay una verdad muy importante que nosotros debemos entender, hermanos, en este pasaje. Y es que tanto los pastores de las ovejas como las ovejas deben entrar por la puerta. Tanto los pastores de las ovejas como las mismas ovejas deben de entrar por la puerta. Solo hay una puerta, amados hermanos. Solo hay una puerta para las ovejas y una puerta para los pastores. Si las ovejas no entraban por la puerta, entonces lo que eso significaba era que las ovejas estaban fuera del redil y por tanto estaban expuestas a todos los riesgos y a todos los peligros que eso representaba. La única forma de la oveja tener seguridad era la de estar en el redil. Era la única seguridad que la oveja tendría. Y para ello, entonces la oveja tendría que entrar por la puerta. Pero los pastores también tenían que entrar por la puerta. Los pastores de las ovejas también tenían que entrar por la puerta, porque el no entrar por la puerta de los pastores, sino que si pretendían ingresar por otro lado, o como dice Juan, por otra parte, entonces inmediatamente esa acción, esa actitud los convertía en ladrones y salteadores. Si el pastor no entra por la puerta, no es el pastor, es un ladrón. Ahora, hermanos, el entrar de las ovejas por la puerta en este contexto, en esta narración del apóstol Juan, tiene un sentido soteriológico. Es decir, a lo que se refiere el pasaje, de lo que está hablando nuestro Señor Jesucristo, está directamente relacionado con la salvación. Lo que significa es que las ovejas acceden al redil del Señor, deben acceder al redil del Señor por el lugar correcto. Las ovejas deben entrar al redil del Señor por el lugar establecido y determinado por Dios. Las ovejas del Señor tienen una característica, y es que las ovejas del Señor no acceden al redil de cualquier forma. Las ovejas del Señor no acceden, no entran al redil de cualquier manera. Las ovejas, que son las ovejas del Señor, se caracterizan porque ellas entran al redil por la puerta. Amados hermanos, y esto que parece tan obvio, eso que parece tan sencillo, eso que parece tan básico y tan elemental, hoy, en nuestro contexto, amados hermanos, en medio de la cristiandad actual, toma una relevancia y un sentido tan importante. En medio de nuestra cristiandad actual. ¿Por qué toma tanta importancia? Porque hoy las personas creen, hoy las personas piensan que pueden acceder al redil. Las personas creen que pueden entrar al redil del Señor de muchas formas. Hoy las personas, aún mismos cristianos, piensan y creen que pueden acceder al redil del Señor de muchas maneras y por cualquier lugar.
Aún hay cristianos que piensan que pueden acceder al redil del Señor para ser ovejas del Señor por un lugar que no sea la puerta, que no sea de la forma, de la manera como Dios ha determinado y como Dios ha establecido para entrar al redil. Hoy en medio, amados hermanos, hoy en medio del descuido y de la ignorancia que tristemente abunda y que polula en medio del evangelicalismo actual, del evangelicalismo contemporáneo, algunos por ignorancia, pero otros socavada y encubiertamente, muy disimuladamente, están tratando de ingresar al redil del Señor, no por la puerta, sino por otra parte. Están intentando de entrar al redil de una forma diferente. Hoy, por ejemplo, mientras nosotros estamos aquí reunidos en torno a la bendita palabra de Dios, hay personas que están tratando de ingresar al redil a través de sus propios méritos o sus esfuerzos humanos. Y esto debe estar fresco en la mente de nuestros hermanos que se están discipulando los viernes, porque lo acabamos de ver este viernes. Hoy tenemos personas que están tratando de ingresar al redil del Señor Jesucristo, de ingresar al reino de los cielos por sus propias obras, como si ellos tuvieran las llaves del redil, como si ellos pudieran entrar entonces al redil en su libre albedrío o a su antojo. Mientras nosotros estamos aquí en esta mañana, hay personas, y aún personas que se denominan cristianos, que están intentando o que piensan que pueden ingresar al redil a través de sus obras de caridad. Por ejemplo, a través de sus buenas obras. Hay cristianos, personas que se denominan cristianos, aún cristianos evangélicos, que piensan que pueden acceder al redil del Señor a través del bautismo, por ejemplo. Hay cristianos hoy que piensan que pueden acceder al redil del Señor, no por la puerta, sino a través de una acción propia. Por ejemplo, una oración, la oración de fe. ¿Ha escuchado usted eso? Hermanos, ninguna de estas cosas que hemos nombrado, y podríamos nombrar muchas otras cosas, pero ninguna de estas son medios legítimos para entrar al redil del Señor. Estos pseudocristianos están intentando entrar, como dice Juan, por otro lado, pero no por la puerta. El Señor está hablándoles a estos judíos acerca de la seguridad de las ovejas. Pero ninguna de estas acciones que hemos hablado, ninguna de estas acciones puede darle seguridad a las ovejas. La seguridad de las ovejas no radica en nada que las ovejas hagan por sí mismas. Las ovejas en sí mismas, ellas son indefensas. Ellas necesitan del pastor para ser cuidadas. No son por obras, no son por las acciones que se puede acceder al redil. Hay un pasaje que es dramático en torno a esto, hermanos. Yo les ruego, acompáñenme un momento, por favor, a Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7, versículo 21. Dice el Señor Jesucristo, Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, porque llega el día y llegará el día, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. Mira estas personas. ¿No profetizamos en tu nombre?
y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Ellos están tocando la puerta del Señor. Y ellos están plenamente convencidos que el Señor es su pastor. Es decir, que ellos son ovejas. Y ellos están tocando la puerta porque ellos están convencidos que el Señor les va a abrir para que entren al redil. Pero ¿cuál es la base de la confianza y de la seguridad de estas personas? Las obras que ellos habían hecho. ¿Nota usted? Ellos están pensando que van a entrar al redil, pero no por la puerta, sino por otro lado, por otra parte, como dice Juan. Pero el Señor les dice, y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. No eran ovejas del Señor. No eran. Porque la oveja del Señor tiene una característica, amado hermano. Ella entra por la puerta. La oveja del Señor entra por la puerta. Pero ahora, hermanos, esto no es nuevo. Esto no es algo nuevo. No crean que esto es de ahora. No, o tampoco solo del tiempo de Jesús, del Señor Jesucristo. De que las personas intentan de entrar a la presencia del Señor a través de sus propias obras. No, eso no es nuevo. Esa es la constante, hermanos, en la historia de la humanidad. Siempre el hombre ha intentado llegar a Dios a través de sus propios esfuerzos y sus propios méritos humanos. Si no recuerde la Torre de Babel, ¿se acuerda usted? Los hombres comenzaron a construir una torre de ladrillos. ¿Y cuál era la idea que tenían ellos? Ellos decían que la cúspide de esta torre entonces llegue al cielo. Esa es la idea, ese es el concepto, ese es lo que el hombre intenta hacer, llegar o de entrar entonces por otro lado que no es la puerta. En los orígenes de la iglesia, en el mismo comienzo de la iglesia, ocurrió exactamente lo mismo. Acompáñenme un momento, por favor, a Hechos capítulo 15. El contexto de Hechos, capítulo 14, capítulo 15, es el apóstol Pablo, está en sus viajes misioneros. Y finalizando el capítulo 14, el apóstol Pablo llega a Antioquía. Miren lo que ocurre en el versículo 15. Perdón, en el capítulo 15, versículo 1. Entonces, estando el apóstol Pablo en Antioquía, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. ¿Nota usted? No es por la puerta, es por otro lado que tienen que entrar. No es por Jesús, no, es que tienes que hacer algo. Versículo 2. Como Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y contienda no pequeña, es decir, grande, con ellos, se dispuso que subieran Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar este asunto. Entonces, si los cristianos debían circuncidarse o no para ser salvos, es la razón y la causa que origina el primer concilio de la iglesia del Señor, el concilio de Jerusalén. Y mire lo que va a ocurrir. Se va el apóstol Pablo, Bernabé, con algunos hermanos de Antioquía, buscando una respuesta en la iglesia de Jerusalén. Mira el versículo 4. Mira lo que va a pasar. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Versículo 5. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés.
Viajamos desde Antioquía a Jerusalén para buscar una respuesta, para buscar una solución, y llegamos a Jerusalén y encontramos que algunos fariseos que se habían convertido ahora no solamente dicen la circuncisión, sino le aumentan la ley de Moisés. Algo tiene que hacer. El ser humano en su mente, en su imaginación, en su imaginario, está plenamente convencido que la seguridad de su salvación es que él tiene que hacer algo. Y si él no hace algo, entonces no se siente seguro de su salvación. Versículo 6 de Hechos 15. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Trataron, allí están reunidos en el concilio. Y mira el resultado del concilio, versículo 10. Ahora pues, dicen los apóstoles, ¿por qué tentáis a Dios? Dice Pedro, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos igual modo que ellos. La salvación es solo por gracia, hermanos. La salvación es solo por gracia, amadas hermanas. Solo por gracia. Y la gracia sabemos que se opone total y radicalmente a cualquier cosa que yo pueda hacer. Efesios capítulo 2, versículo 8 dice el apóstol Pablo, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, ni siquiera la fe es una obra que tú haces, es un regalo, es un don de Dios. Porque por gracia sois salvos. ¿Y cuál es la forma, cuál es el medio entonces de acceder a esa salvación que Dios me da? Es la fe, pero esa fe no es suya. Ni siquiera esa fe es suya, hermano y hermana. Esa fe te la da el Señor. Y si no logras entenderlo claramente, entonces el apóstol en el versículo 9 te va a decir, no por obras. O sea, si no fue claro el mensaje, no es por obras para que nadie se gloríe. Entonces, amados hermanos, no es por ninguna otra parte, no es por ningún otro lado donde nosotros podemos acceder al redil. Solo Cristo, hermanos. Cristo es la puerta, hermanos. No tus acciones, no lo que tú haces, no son tus obras. No es lo que tú haces ni lo que dejas de hacer. Es lo que Cristo ya hizo para redimirte. Es lo que Cristo ya hizo para salvarte. Pero en el contexto de la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo aquí en Juan, Cristo no es una puerta, hermanos. No. Cristo es la puerta. Cristo es la puerta. Artículo definido se llama eso. Y ese artículo definido allí es tan importante, porque eso lo que significa, hermanos, es que Cristo es la única puerta. No hay otras puertas. No hay más puertas. Solo Cristo es la puerta, la única puerta por la cual las ovejas pueden acceder al redil es Cristo. Cristo es la única puerta por la cual las ovejas pueden acceder al tierno cuidado del buen pastor. En palabras castizas, hermanos, Cristo, la fe en Él, hermanos, es la única forma, es la única manera, el único medio para obtener salvación y vida eterna. Mira el versículo 9 de Juan 10. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Dice el pastor y doctor en teología Samuel Pérez Millos, refiriéndose a este pasaje, dice: es la única vez en todo el Nuevo Testamento que Cristo se presenta a sí mismo como la puerta.
que con artículo determinado o artículo definido especifica ser la única de ese modo. Cuando el Señor dice, yo soy la puerta, dice, yo soy la única puerta, no hay más puertas. El Señor no dice, yo soy una puerta, no, Él dice, yo soy la puerta. Entonces dice que con artículo determinado especifica ser la única de ese modo. Dicho de otra manera, dice Pérez Millos, no hay otra entrada que no sea por Él. El redil tenía una sola puerta de acceso, por consiguiente, Jesús es la única entrada al lugar de su rebaño. Fin de la cita. Entonces las ovejas de Israel estaban intentando acceder al redil por un lugar que no era la puerta. Pero en ese intento de las ovejas de acceder al redil por otra parte, por otro lugar que no era la puerta, tenían gran responsabilidad los pastores. Allí tenían gran responsabilidad estos malos pastores. Ahora, hermanos, note esta diferencia. El entrar de las ovejas por la puerta al redil, ¿cierto? El entrar de las ovejas por la puerta al redil significaba, o mejor dicho aún, el entrar de las ovejas por la puerta significaba acceder al redil. Pero el entrar de los pastores por la puerta significaba acceder al rebaño. ¿Nota la diferencia? Las ovejas, al entrar por la puerta, ellas entran al redil, tienen acceso al lugar de seguridad. Pero cuando los pastores entran por la puerta, no solamente tienen acceso al redil, sino que tienen acceso a las ovejas. Y eso es una gran diferencia, hermanos. Eso marca una gran diferencia, porque aunque los pastores somos ovejas también, los pastores somos ovejas también, ovejas con responsabilidades, ovejas con funciones diferentes dentro del cuerpo de Cristo, pero ovejas también. Y por tanto el pastor también debe entrar por la puerta. Y eso lo que significa dentro del contexto del pasaje, amados hermanos, es que el entrar por la puerta de los pastores, amados hermanos, debe ser hecho de una forma legítima. El pastor debe acceder a las ovejas de una forma legítima, es decir, como Dios ha establecido, como Dios ha determinado en su palabra. Y esa es la característica de un pastor legítimo, de un genuino pastor. El pastor entra por la puerta. Mira el versículo 2 de Juan 10. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. ¿Quieres conocer a un genuino pastor? ¿Quieres conocer a un pastor verdadero? Entonces mira por dónde accede, por dónde entra el rebaño. Porque el pastor que es verdaderamente el pastor, entonces él debe de entrar por la puerta. Tanto para las ovejas como para los pastores, el único lugar legítimo, el único lugar o la única forma correcta para entrar en el redil y hallar salvación es a través de la puerta. Cristo es la puerta. Y perdónenme que sea tan reiterativo, hermanos, pero ese es el énfasis del Señor en el sermón. Ese es el énfasis del Señor en el mensaje. No hay otra puerta. Él dice, yo soy la puerta. Y ese artículo definido del cual nos habló el doctor Pérez Millos, lo que significa es exclusividad. Exclusivamente el Señor Jesucristo es la puerta. Y no hay otra puerta. Es en ese mismo sentido
de exclusividad, es donde el Señor más adelante les va a decir en Juan capítulo 14, versículo 6, yo soy el camino. ¿Notan? Otra vez, Él, ese Él también es un artículo definido. Allí el Señor no dice, yo soy un camino. No, yo soy el camino. No hay más caminos. Como solo hay una puerta, solo hay un camino. Y el Señor Jesucristo, Él es el camino. Él dice, yo soy la verdad. Hermanos, esa expresión de nuestro Señor Jesucristo, yo soy la verdad. Hoy el mundo odia esa expresión del Señor Jesucristo. El mundo hoy, la sociedad, aborrece esa expresión del Señor Jesucristo, yo soy la verdad. ¿Y sabe por qué? Porque el mundo hoy es un mundo subjetivista, hoy el mundo es relativo. Entonces, la verdad del mundo hoy es una verdad subjetiva, es una verdad relativa. Hoy, para el mundo no hay verdades concretas. No, hoy todo es relativo. Hoy todo depende de. Hoy existe tu verdad y mi verdad. Y para el mundo quieren que las dos verdades sean verdades. El Señor Jesucristo dice, no, yo soy la verdad. Hoy el mundo es subjetivo. Señor, pero es que en sus exámenes muestran que usted biológicamente tiene dos cromosomas, uno Y y uno X. Por tanto, biológicamente usted es un hombre. No, pero es que yo me percibo como mujer. Yo me siento mujer. Y entonces la sociedad, quiere obligar al resto de la sociedad a que lo tienen que tratar como mujer. Porque es que pobrecito, él se percibe como mujer. No. El Señor Jesucristo dice, yo soy la verdad y yo soy la vida. Pero estos fariseos, hermanos, estos líderes religiosos de la nación de Israel, a quienes se les había dado el título de pastores, ellos eran los pastores de la nación de Israel, ellos no estaban interesados. A ellos no les interesaba, hermanos, entrar por la puerta. ¿No? Todo lo contrario. Como vimos al inicio, ellos continuamente y de forma reiterada, ellos rechazaban al Señor Jesucristo, que es la puerta. Ellos continua y permanentemente estaban rechazando al Señor Jesucristo porque ellos pretendían entrar al redil en un sentido soteriológico, como el pasaje. Es decir, ellos pretendían ser salvos, ellos pretendían alcanzar la salvación, ellos pretendían entrar al reino de los cielos a través, no de la fe en el Señor Jesucristo, sino a través entonces de la observancia. Ellos estaban pensando que iban a entrar al redil a través de guardar la ley de Moisés. Ellos estaban pensando que iban a entrar al redil a través de guardar y de observar la tradición de los ancianos. Por eso ellos eran tan estrictos en ese cumplimiento. Entonces estos pastores, hermanos de Israel, que también son ovejas, como ovejas, estos pastores, como ovejas, ellos erran, hermanos, al intentar acceder al redil por un lugar que no es la puerta. ¿Y sabe qué ocurre con estos pastores, que son ovejas y que quieren entrar por otro lugar? Se quedan fuera del redil de las ovejas. Mira el versículo 26 de Juan 10. Pero vosotros no creéis. ¿Y ustedes por qué no creen? Porque ustedes no son de mis ovejas. Ustedes no son de mi redil. Ustedes no pertenecen a este redil. Si no entran por la puerta, hermanos, entonces quedan fuera del redil. Como ovejas habían fallado, habían errado. Pero como pastores también erran. Estos pastores, ellos erran al pretender acceder al rebaño sin pasar por la puerta.
Ellos pretenden acceder a las ovejas, pero sin pasar por la puerta. Es decir, ellos quieren acceder a las ovejas de una forma ilegítima, de una forma que no es legal. Y de nuevo, hermanos, la puerta es Cristo. El genuino pastor, el verdadero pastor, es aquel que accede al rebaño, aquel que accede a las ovejas, hermanos, de una forma legal, genuina, como Dios ha determinado. El verdadero pastor es un pastor que él entra por la puerta, pero guía a sus ovejas para que entren por la puerta. El verdadero pastor, el genuino pastor, es ese pastor que continuamente, que permanentemente, siempre te está presentando a Cristo, siempre te está predicando a Cristo, siempre te está exponiendo a Cristo, siempre el verdadero pastor, el pastor genuino, siempre te está hablando de Cristo, de sus perfecciones, de sus atributos, de sus cualidades. El verdadero pastor, el genuino pastor, entonces es uno que siempre, hermanos, siempre va a guiar al rebaño hacia Cristo, no hacia él mismo. Aquel que es el verdadero pastor de las ovejas, el buen pastor, siempre va a guiar las ovejas a aquel a quien es el dueño de las ovejas, al Señor Jesucristo. Pero, ¿y por qué este pastor, que es genuino y que es un verdadero pastor, por qué hace esto? ¿Por qué él guía las ovejas al redil? ¿Por qué las lleva a entrar por la puerta? Versículo 10. Porque él sabe que el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Y en contraste con este ladrón, el Señor Jesucristo dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Juan 10:10, hermanos, es uno de los pasajes, de esos pasajes más mal entendidos, es uno de esos pasajes más mal interpretados y muy mal aplicados. Juan 10:10 es uno de esos pasajes que en la cristiandad actual se le hace una de las exégesis más perversas. Cuando el cristiano promedio lee este pasaje, lee este versículo de Juan 10:10, ¿sabe qué ve el cristiano promedio? El diablo. Este pasaje lo utilizan para el diablo. Es que el ladrón y el diablo y Satanás. Aquí no está por ninguna parte Satanás, hermanos. Aquí no está por ninguna parte el diablo. Aquí el Señor Jesucristo se refiere al ladrón, y el ladrón son los malos pastores, y se refiere específicamente a los fariseos. A eso es que se refiere el Señor Jesucristo aquí en Juan 10:10. Ellos eran los que estaban matando, ellos eran los que estaban destruyendo, ellos eran los que estaban hurtando las ovejas. En su definición del Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo los define también en Mateo capítulo 23. Mira la definición que hace el Señor Jesucristo de estos fariseos en el capítulo 23. De Mateo. Mateo 23. Leamos desde el versículo 13. Mira lo que dice el Señor Jesucristo. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Hermanos, cerrar el reino de los cielos es dejar en muerte a aquellos que están muertos espiritualmente.
Cerrar el reino de los cielos con sus exigencias, con sus enseñanzas, hermanos, es matar a aquellos que están muertos en sus delitos y pecados. Pero mira el versículo 14. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por eso recibiréis mayor condenación. ¿Qué hacían estos fariseos? Se metían a las casas de las viudas y las robaban, las saqueaban a las más vulnerables de la nación. Estos fariseos se metían a las casas de las viudas para saquearlas y como pretexto hacían largas oraciones. ¿Nota usted? Eran ladrones, ellos eran los que estaban hurtando. Mira el versículo 15. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, un nuevo seguidor, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Estaban destruyendo. Estos fariseos son los que estaban matando, estaban hurtando y estaban destruyendo. Es a ellos a los que se refiere el Señor Jesucristo allí en Juan 10:10. Y en contraste con estos malos pastores, con estos fariseos, entonces el Señor Jesucristo, Él es el buen pastor. Versículo 11. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas, mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque es asalariado y no le importan las ovejas. Aquí el Señor Jesucristo nos va a presentar de nuevo, o va a hacer otro contraste. Pero ahorita entonces el contraste del Señor es entre el buen pastor y el asalariado. El asalariado, es decir, entre el dueño de las ovejas y aquel en quien las ovejas no pertenecen. Y la característica del buen pastor es que el buen pastor su vida da por las ovejas. Esa es la característica. Y en ese sentido, amados hermanos y hermanas, solamente ese atributo o esa expresión solo se le puede atribuir al Señor Jesucristo. Solo Él es quien da su vida por las ovejas. Ningún otro pastor puede de forma legítima dar su vida por las ovejas. Y ese es el gran contraste entre el buen pastor y el asalariado. ¿Y sabe cuál es el contraste, amados hermanos? Que el buen pastor es el que verdaderamente ama las ovejas. El buen pastor, él ama las ovejas. Él es a quien les importan las ovejas. Pero el asalariado, no. El asalariado no. A él solo le interesa su salario. A él solamente le interesa, es decir, su beneficio personal. A él solamente le interesa lo que puede recibir. Y aquí, en esta expresión de nuestro Señor Jesucristo, hay un concepto doctrinal y teológico que tenemos que, tal vez algunos conocer, tal vez otros corregir y aprender. Pero el concepto es que claramente todo este pasaje de Juan 10 tiene una fuerte carga soteriológica, hermanos. Es decir, el Señor está hablando acerca de la salvación. Y en ese sentido, cuando nosotros leemos que Cristo, que el Señor da su vida por las ovejas, inmediatamente nosotros pensamos en la cruz de Cristo, ¿cierto? Es la imagen que viene a nuestra mente. Inmediatamente nosotros pensamos, Cristo dio su vida por nosotros en la cruz. Cristo murió por nosotros, lo cual no está mal. Cristo murió por los pecados de su pueblo. Pero, hermanos, ese entendimiento no expresa plenamente, ese entendimiento no expresa exhaustivamente el concepto doctrinal y teológico de Cristo dando su vida por las ovejas. Cristo va más allá. Cristo va más allá.
Allí cuando Juan dice, o cuando el Señor Jesucristo dice que el buen pastor su vida da por, esa expresión por. Nosotros la leemos en español y no entendemos tanto lo que eso implica, lo que eso significa. Pero allí esa expresión por, que es una preposición, en el original griego es la expresión hiper. Y hiper lo que traduce o lo que significa es más allá. Hiper lo que significa es ampliar algo. No es lo mismo una oferta a una hiperoferta. ¿Se entiende el concepto? Hiper lo que hace es ampliar, es decir, más allá. Entonces, que el Señor Jesucristo, o mejor, que Juan utilice esta preposición para traducir la palabra del Señor Jesucristo, nos ayuda a entender, hermanos, que cuando el Señor Jesucristo dice que Él da su vida por las ovejas, lo que eso significa es que esta expresión va más allá del simple acto, del simple momento de morir por las ovejas. Cuando el Señor Jesucristo dice que Él da su vida por las ovejas, se refiere a la totalidad, hermanos, a que el Señor Jesucristo ha dado, y Él da la totalidad de su vida que Él vivió en su ministerio terrenal para salvar a sus ovejas. Guardando las dimensiones, hermanos, guardando las dimensiones. Cuando por ejemplo, un esposo dice que él da su vida por su esposa, por sus hijos, por su hogar y por su familia, ¿a qué se refiere? A que en algún momento, si se necesitara, él estaría dispuesto a morir por su familia. ¿O se refiere más bien el esposo a decir que él cada día está trabajando, se está esforzando y está luchando para sacar adelante su familia? ¿Se entiende el concepto? Es en ese sentido que nuestro Señor Jesucristo está hablando allí en Juan capítulo 10, cuando nos dice que el buen pastor da su vida por las ovejas. Guardando las dimensiones, es lo que quiere decir el Señor Jesucristo, que Él dio toda su vida, no solamente el simple momento de morir, sino que Él da toda la vida, hermanos, por sus ovejas. Hermanos, Cristo no solamente murió para salvarnos. Cristo no solamente, hermanos, para justificarnos delante del Padre, entregó su vida, sino que Él también, para justificarnos delante de Dios su Padre, Él entonces vivió toda su vida para sus ovejas. Entonces, allí hay dos conceptos doctrinales y teológicos que deberíamos entender y que yo aspiro que los hermanos recuerden. Son los conceptos de la obediencia pasiva y la obediencia activa de nuestro Señor Jesucristo. Y esto es un adelanto para nuestros hermanos del discipulado del viernes, porque vamos a adelantar algo de lo que veremos el viernes. Pero, ¿qué es la obediencia pasiva? Tal vez para muchos este es un concepto nuevo, tal vez nunca han escuchado este concepto. Bueno, la obediencia pasiva nos enseña que Cristo, en su obediencia pasiva, Él recibe todo el peso de la ira de Dios. El Señor Jesucristo, en su obediencia pasiva, Él recibe todo el castigo que los pecadores merecíamos. Esta obediencia pasiva es porque se denomina pasiva porque Él recibe todo el castigo de nuestro pecado. Él muere para justificarnos. Ese es un hecho puntual. En Isaías 53:7 dice que angustiado él y afligido no abrió su boca, y que como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Esa es la obediencia pasiva de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Cristo, en su obediencia pasiva al Padre, Él recibe el castigo por los pecadores. Él recibe el castigo que debíamos recibir todos los pecadores que han sido elegidos por el Padre. Ese es un
un acto puntual. Cristo en su obediencia pasiva muere por los elegidos. Pero entonces está el otro concepto. Es la obediencia activa de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué es lo que enseña la obediencia activa? Bueno, este concepto doctrinal nos enseña que Cristo no solamente murió por sus ovejas, sino que Cristo también vivió toda su vida, una vida de perfecta obediencia a todos los requerimientos de la ley de Dios. Cristo vivió toda su vida, desde su nacimiento hasta la cruz, una vida de perfecta obediencia y de justicia delante de Dios el Padre. Cristo llegó impecable. Cristo es el impecable Hijo de Dios y así llega a la cruz a morir por nuestros pecados. Ahora, ¿y por qué Cristo vivió esa vida de perfecta justicia? ¿Porque Él necesita justicia? No, Él es Dios, Él es justo en sí mismo, Él es santo, esa es su esencia, esa es su naturaleza, ese es su carácter. Entonces, ¿por qué Cristo durante sus 33 años vivió esa vida de perfecta justicia? Para ahora esa justicia que obtuvo, entonces cargarla a nuestra cuenta. Ahora la justicia de Cristo es puesta a nuestro favor. Ahora la justicia es puesta a nuestro cargo. Esa justicia que Cristo ganó, entonces ahora es puesta a nuestro favor para justificarnos delante del Padre. Entonces, hermanos, si ustedes están entendiendo bien, debes entender que Cristo no solamente murió por la salvación de sus ovejas, sino que Cristo también Cristo vivió toda su vida por sus ovejas. Cristo entregó toda su vida, no solamente en el momento de la cruz, sino que Cristo vivió toda su vida, hermanos, para salvar a sus ovejas. ¿Por qué Cristo lo hizo? Porque Él ama las ovejas que el Padre le dio. Porque a Él le importan sus ovejas. En cambio, el asalariado no. A Él no le importan las ovejas. Él no ama las ovejas. Mira el versículo 12. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir el lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque es asalariado y no le importan las ovejas. Es en ese sentido que el Señor Jesucristo dice: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Versículo 15. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y habrá un pastor. ¿Sabes quién es el buen pastor? El dueño de las ovejas, a quien pertenecen las ovejas, al que le importan las ovejas. Y en ese sentido, Él ama las ovejas, le importan las ovejas. Entonces hay una profunda relación de intimidad. Hay una profunda relación de amor íntimo entre el buen pastor y sus ovejas. Él conoce a sus ovejas y sus ovejas lo conocen. Pero ese conocer, hermanos, no es un conocer intelectual, ese conocer no es un conocer cognitivo, no es a lo que se refiere allí el Señor. Allí el término que utiliza el Señor es el término ginosco en el original, y lo que significa ginosco no es ese conocimiento que se adquiere tal vez a través de un libro, a través de una clase magistral. No es ese conocimiento del que está hablando el Señor Jesucristo. Aquí el conocimiento al que se refiere el Señor Jesucristo es a un profundo experimentar
el amor de Dios, experimentar la gracia de Dios. Es a esa relación íntima que hay entre el buen pastor y las ovejas. El ejemplo clásico, el que siempre se utiliza para representar esto, es Adán y Eva, allá en Génesis capítulo 4. Mire Génesis capítulo 4 para que usted entienda de qué le estoy hablando. Génesis capítulo 4, versículo 1 dice, conoció Adán a su mujer. Es que no la conocía, o sea, se la presentaron ese día. No es a eso a lo que se está refiriendo allí Moisés. A lo que se está refiriendo Moisés es que en este momento Adán tuvo una relación de intimidad con su esposa, una relación de intimidad sexual con su esposa, y eso es conocer. De hecho, resultado de esa relación íntima de Adán con su esposa, entonces Eva concibió y dio a luz a un hijo y se llamó Caín. Y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. ¿Nota usted? Ese es el conocer, es una relación íntima de amor. Versículo 25 de Génesis 4. Y conoció de nuevo Adán a su mujer. ¿Cómo así? ¿Se la volvieron otra vez a presentar? No. De nuevo hubo una relación de intimidad entre Adán y su esposa, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set. Es en ese sentido de intimidad que el buen pastor conoce a sus ovejas y sus ovejas le conocen a él. Hay una profunda relación de intimidad. Existe, hermanos, entre el pastor, entre el buen pastor y sus ovejas, esa profunda intimidad. Y es tan profunda esa intimidad que hay entre el buen pastor y sus ovejas, que el Señor Jesucristo puede usar la expresión así como. ¿Sí ves que el Señor dice? Y yo conozco mis ovejas y mis ovejas me conocen así como. Y ese así como lo que significa es de la misma manera, de la misma forma. ¿Y cuál es el ejemplo que el Señor va a poner? Como el Padre me conoce y yo conozco al Padre. ¡Wow! Esos son palabras mayores. Eso es un nivel, eso es un grado de intimidad superlativo. Por eso entendemos, hermanos, que esta expresión solo puede ser aplicada al Señor Jesucristo y no a las ovejas. ¿Me explico? Porque la relación es recíproca. Las ovejas, el pastor conoce a sus ovejas y sus ovejas conocen al pastor. Hay una relación de intimidad recíproca. Pero en esa relación de intimidad recíproca, el Señor Jesucristo tiene un profundo conocimiento de sus ovejas, de cuál es su condición, de cuáles son sus características, de cuál es el estado en que se encuentran. Pero las ovejas no tienen el mismo nivel y el mismo grado de conocimiento profundo y exhaustivo que el Señor tiene de ellas. Nosotros conocemos algo del Señor. Él es inmenso, Él es infinito, pero el Señor nos conoce, hermanos, plena y totalmente a nosotros. ¿Nota usted? Entonces, a lo que se refiere allí el Señor Jesucristo es que el pastor conoce a sus ovejas en la misma medida, en el mismo nivel que Él conoce al Padre y el Padre lo conoce a Él. A tal punto conoce el Señor sus ovejas que mira el versículo 3. Él las puede llamar por su nombre. Ese es el nivel, ese es el grado de conocimiento, ese es el grado, ese es el nivel de profundidad y de la grandeza del amor del Señor Jesucristo por sus ovejas, que le da seguridad. Eso es lo único que garantiza a sus ovejas, amados hermanos, ser el objeto de su amor y del cuidado especial del buen pastor. El pastor, el buen pastor, conoce profundamente a sus ovejas, es decir, él ama a sus ovejas y tiene una profunda relación con ellas.
Por eso el salmista podía decir, Jehová es un pastor. No. Jehová es el pastor. No. El salmista dice, Jehová es mi pastor. Él es mi pastor. Es un pastor de carácter personal. El Señor es mi pastor. Y porque Él es mi pastor, entonces a mí nada me va a faltar. Porque Él es mi pastor, entonces Él me va a guiar a lugares de delicados pastos. Porque Él es mi pastor, entonces Él me va a estar junto a aguas de reposo. Él me pastoreará, Él confortará mi alma, Él me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Y finaliza diciendo entonces el Señor Jesucristo, por eso, la razón es porque Cristo, en un acto voluntario de obediencia al Padre, entonces Él, el Señor Jesucristo, pone su vida. Él da su vida por las ovejas que el Padre le dio. En este versículo, amados hermanos, en este pasaje, el Señor no muere porque le hayan matado. No. Él muere porque Él voluntariamente se entrega en un sacrificio vicario y sustitutivo a favor de sus ovejas, por las ovejas que el Padre le dio. El apóstol Pablo dirá años más adelante en Filipenses capítulo 2, versículo 6, él dirá que Cristo, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que Él mismo, Él se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, oiga esto, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Qué manifestación tan gloriosa, amados hermanos. Qué manifestación tan maravillosa de la deidad y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién puede poner su vida para después volverla a tomar? ¿Quién, sino solo el Dios Todopoderoso, para quien nada es imposible? El Señor Jesucristo, Él es el buen pastor. Él es el Mesías esperado. Él es el Hijo de Dios. Él es el Salvador del mundo. Y aunque esta vez el Señor Jesucristo generó una división, una vez más estos judíos quedaron sin entendimiento de quién era el Señor Jesucristo. Y por tanto, una vez más, no creyeron en Él. Versículo 19. Y volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían, demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué lo oís? Decían otros, estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Y el ciego estaba presente. El ciego estaba allí. Jesucristo es el Mesías. Jesucristo es el Señor. Él es el Hijo de Dios. Él es el Salvador del mundo. Permítanme sacar dos breves aplicaciones personales acerca de esta enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Primera enseñanza básica, hermanos. Básica, y está allí en el texto. Nadie que no entre por el rebaño. Nadie que no entre al rebaño por el redil, hermanos. Nadie que no entre al rebaño por el redil. Nadie que no entre por la puerta, que es el Señor Jesucristo. Nadie que no entre por Cristo al rebaño. Nadie de ellos podrá disfrutar las bendiciones. No podrán disfrutar de los verdes pastos y el agua fresca que ofrece el Señor Jesucristo y que Él tiene reservadas única y exclusivamente para aquellas que son sus ovejas. Entonces, por implicación, todos aquellos o todas aquellas personas
Todas aquellas ovejas que acceden al redil, entonces de la forma legítima, es decir, por la fe en el Señor Jesucristo, ellos y solo ellos, hermanos, podrán experimentar entonces el gran gozo y la alegría de una salvación eterna y la bendición de la provisión de Dios. Hermana, hermano, una segunda aplicación es que es muy importante, es fundamental. Y yo sé que usted ya entiende lo que significa el término fundamental. Es fundamental para tu crecimiento en la gracia y el conocimiento del Señor Jesucristo. Es fundamental, hermanos, que tú aprendas a distinguir entre un genuino, entre un verdadero pastor y un falso o un malo pastor, un mal pastor. Un verdadero pastor te va a cuidar. Un verdadero pastor te va a alimentar con los verdes pastos de la bendita y gloriosa palabra de Dios. Un verdadero pastor te va a guiar, o va a guiar tu alma, va a guiar tu mente y tu pensamiento, va a guiar tu vida hacia Cristo y no hacia Él mismo. Al mal pastor, al pastor malo, no le importa tu alma. No, solo le interesa la lana y la carne que tú puedas producirle. Finalmente, también es muy importante, amado hermano y hermana, en esta mañana, en torno a esta enseñanza de la palabra de Dios, que tú identifiques las características de las ovejas de Cristo. Identifica las características de las ovejas de Cristo. Pero no solamente identifícalas para sabértelas, no, identifícalas en ti. Identifica las características de Cristo en ti, es decir, que tú mismo y tú misma te reconozcas a ti como oveja de Cristo. Porque solo las ovejas de Cristo recibirán todos los beneficios y el cuidado amoroso del buen pastor. Solo aquellas, solo ellas, solo las ovejas de Cristo podrán degustar de los delicados pastos y de las aguas de reposo que Cristo ofrece para sus ovejas. Ahora, si por la gracia del Señor tú identificas las características de las ovejas de Cristo en ti, bendito sea Dios. Gloria a Dios por ello. Crece en ellas. Trabaja en ellas. Crece en la gracia y el conocimiento del Señor. Pero si no las encuentras, si no encuentras en tu vida las características de las ovejas de Cristo, entonces hoy mismo, ruega y suplica a Dios para que Él te conceda el arrepentimiento de tus pecados y la fe en Jesucristo para salvación, para que obtengas entonces así la vida eterna y para que entonces así seas convertido o seas convertida en una oveja de Cristo. Señor, en esta mañana, gracias. Gracias, Santísimo Dios, por concedernos en tu infinita bondad y en tu gracia, Señor, ser expuestos a tu bendita palabra. Señor, que es como espada de dos filos,